producción de energía día a día, ¿no? Iba nuestro ADN nos iba creando proteínas, enzimas que aumentaban el metabolismo, ¿no? Entonces esa era la función de la tiroides, habíamos visto su hipotálamo, hipófisis, tiroideo, ¿sí? Pero tenemos otro tipo de hormonas, otras hormonas que no van a ir en correlación con este eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, sino van a ir en correlación con concentración de algunas sustancias que nosotros ingerimos y que requieren un metabolismo para producirnos energía. Sin embargo, hemos podido observar en las últimas décadas que este metabolismo de los carbohidratos se ha ido alterando y tenemos otro tipo de pandemia, ¿no es cierto? Una enfermedad pandémica se llama enfermedades no transmisibles, ¿no? Crónicas no transmisibles. Y estamos pasando por una epidemia de diabetes, ¿no? Una pandemia de diabetes. La diabetes digamos, antes en Tacna no existía, sin embargo el tipo de dieta, el tipo de vida que llevamos ha hecho que cambie totalmente nuestro panorama epidemiológico. Y es pan de cada día los diabéticos, ¿no? Pan de cada día. Siempre tenemos diabéticos en consultorio, en control, en enfermedades no transmisibles, en enfermedades crónicas, en geriatría, todo tenemos siempre diabetes, ¿ya? Y en sala de operaciones, ahorita, por ejemplo, dejamos los pacientes, de 3 pacientes que entran a la sala en el primer turno, 2 son diabéticos. Entonces, para que vean ustedes la importancia que ha cobrado esta enfermedad, ¿ya? ¿Y dónde se genera? Ya con eso el páncreas, ¿no? El páncreas es un órgano retroperitoneal que que desemboca en la segunda porción del duodeno, está tras el estómago, ¿sí? Y hemos visto en la primera parte de esta unidad el páncreas exocrino. ¿Qué quería decir exocrino? Todas las enzimas que nos ayudaban a la digestión de carbohidratos, de grasa, de proteínas, ¿no? Que secretaba bicarbonato para evitar el pH. Pero esa es una parte. La otra parte es el páncreas endocrino, que vamos a ver ahora. Y el páncreas endocrino tiene que ver con la secreción de hormonas que intentan regular y almacenar esos carbohidratos que nosotros consumimos, ¿no? Entonces el páncreas produce principalmente glucagón y insulina y glucagón. Y en forma secundaria produce la somatostatina y el polipéptido pancreático. Pero estas se ayudan con otras hormonas intestinales, las grelinas, ¿no? Que nos ayudan también a la digestión de carbohidratos, al metabolismo de los carbohidratos. Sin embargo, vamos a ver estas hormonas principalmente, ¿no? El páncreas tiene, como hemos visto, 2 tejidos, acinos y los islotes de Langerhans. Los acinos, en las cuales se producían, recuerden, las enzimas digestivas y podíamos secretar bicarbonato. En los islotes de Langerhans son cúmulos celulares que tenemos distintos tipos de células especializadas. Ahí tenemos nuevamente el páncreas exocrino con sus túbulos, conducto de Wirsum, conducto pancreático. Y en medio de todos estos acinos enzimáticos tenemos islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans que tienen sus células, principalmente células alfa y beta, tienen células delta también, pero vamos a verlo poco a poco. Entonces, nuevamente los acinos, como hemos visto, los acinos pancreáticos eliminan las sustancias hacia el intestino. Y los islotes de Langerhans ayudan a detectar los niveles altos de carbohidratos que van ingresando a nuestro organismo, principalmente glucosa. ¿Ya? Este es un islote de Langerhans ya ubicado macroscópicamente. Ahora nos vamos a la parte microscópica. Las células beta secretan insulina, las células alfa secretan glucagón, las células delta secretan somatostatina, ¿sí? Y hay otras células menos diferenciadas que secretan polipéptido pancreático, ¿ya? Y estos islotes de Langerhans están muy irrigados, ¿no? Tienen mucha irrigación. Entonces, células beta, insulina, células alfa, glucagón, células delta, somatostatina, y las células menos diferenciadas, las células de polipéptido pancreático. Listo, más claro ahí no podemos verlo, ¿no? Acinos, tenemos los acinos y tenemos los islotes de Langerhans
sintetiza la insulina y el glucagón? Bueno, son proteínas, ¿no? Son polipéptidos, son cadenas proteicas. Entonces, igual que la hormona del crecimiento, igual que la paratormona, igual que la hormona tiroidea, se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Como pre-prohormona, ¿no? Pre-prohormona. Después, en el aparato de Golgi se envuelve en una vesícula y es prohormona, ¿sí? Y cuando se libera ya la insulina, pero la insulina se libera en dos cadenas, ¿ya? Y hay un péptido que se llama el péptido C, que une las dos cadenas de insulina que son liberadas ya hacia la sangre. Entonces la insulina es un polipéptido de 21 a 30 aminoácidos y el glucagón es una cadena lineal de polipéptidos de aminoácidos también, un polipéptido de aminoácidos de 29 aminoácidos. Entonces, tanto la insulina como el glucagón, cuando se secretan, no necesitan una proteína transportadora. Recordamos de que la hormona tiroidea sí necesitaba, ¿no es cierto?, los globulinas o albúmina para ser transportada. En cambio, el glucagón y la insulina, como son polipéptidos, no necesitan otra proteína que los apoye. Son liberados y circulan libremente en la sangre, ¿ya? Diferencia con otras hormonas. Bueno, y se metabolizan pues estas proteínas en el hígado, casi el 50% se metaboliza cuando va pasando por los riñones. El resto se metaboliza en el hígado y el resto se metaboliza en el riñón. ¿No? Aquí tenemos la estructura química de la insulina para que vean, ¿no? Y son dos cadenas que se van uniendo por un polipéptido C. ¿Cómo se libera la insulina de las células beta? ¿Cómo se libera? Bueno, entonces, como hemos visto ya, la insulina es una preprohormona, después en el aparato de Golgi se vuelve prohormona. Pero alguien tiene que detectar la glucosa, ¿no?, que nosotros hemos ingerido, y los niveles altos de glucosa. Entonces, estos niveles altos de glucosa se detectan por unos receptores en las células beta, se llaman los receptores GLUT, ¿ya? GLUT. Estos receptores GLUT detectan la cantidad de glucosa, ¿sí? Detectan la cantidad de glucosa, hace ingresar la glucosa a la hormona de la célula beta, y al haber mayor cantidad de glucosa, entonces se va secretando insulina. La insulina es secretada a la sangre, viaja a través del torrente sanguíneo y va a otras células donde usa otros transportadores que ya los hemos visto, los SGLT1, SGLT2 que hemos visto en renal, los hemos visto en tiroides también parte, y estos SGLT1, SGLT2 son los que abren y hacen que ingrese la glucosa a las células y se pueda metabolizar, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la glucosa? Dar energía al ciclo de Krebs para que se vaya conformando ATPs, ¿sí? Entonces, esa es la forma como se detecta, ¿no? Hace ingresar a la glucosa, ¿sí? A la glucosa, ingresa al mismo tiempo calcio, la importancia del calcio, y el calcio comienza a genera la liberación de insulina, ¿no? De proteínas de insulina y las células beta. Entonces, más o menos esa es la forma en que va trabajando, cómo se va detectando la glucosa y cómo se va secretando la insulina. Es decir, ustedes han desayunado, porque han desayunado, ¿no es cierto? Ya, ustedes han desayunado hace un momento. Entonces, cuando ustedes desayunan hace un momento, sus niveles de glucosa, a ver, cuando se duermen ustedes, sus niveles de glucosa son bajos, ¿no? Cenan, pero igual, o sea, la glucosa nos da más o menos un pico, seguro que en la práctica lo hacen con el doctor, nos da un pico de 2 horas, ¿no? A las 2 horas tenemos un pico de glucosa. Es nuestra parte energética, lo que nosotros necesitamos. Pero después de esas 2 horas comienza a decaer la glucosa, ¿no? A decaer la glucosa. Y vamos a usar otro mecanismo que lo vamos a hacer en un momento más, para mantener una glucosa hasta el siguiente alimento, ¿ya? ¿Por qué baja la glucosa después de 2 horas? Porque esa glucosa que hemos consumido es detectada por las células beta, ¿ya? Y cuando es detectada genera insulina.
Y la insulina hace que la glucosa salga de la sangre e ingrese a las células, ¿ya? Y al ingresar a las células, entonces baja el nivel de glucosa. O sea, sube cuando comemos y baja normal. ¿Qué pasa en un diabético? En un diabético no se genera insulina adecuadamente, esos receptores están mal, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú comes y no generas la insulina que necesitas para que baje. Y entonces la glucosa se va quedando alta. Y sigue la siguiente comida y la glucosa sube. Y como tu organismo necesita azúcar para consumir y tú no le estás consumiendo la insulina, no generas insulina y no hay azúcar en tus células, ¿por qué? Porque a tus células no le interesa que no generes insulina o que no salga la insulina, ¿no? A tu cuerpo no le interesa eso. Tu cuerpo necesita glucosa, dice yo necesito glucosa, mis células no están consumiendo glucosa. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? Si no genero insulina y no ingresa la glucosa a mis células, genero más glucosa, pues lo que el cuerpo percibe que le falta glucosa, no está percibiendo eso. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo entra en estrés, generamos cortisol y subimos más glucosa. ¿Ustedes creen que para bajar de peso hay que desayunar o no hay que desayunar? ¿Qué dicen ustedes? Porque las chicas, dieta es dieta, ¿no? Cortan todo. ¿Desayunan o no desayunan? ¿Qué dicen? Hay que desayunar. ¿Por qué tendríamos que cortar el desayuno? Les cuento. Generalmente la gente, cuando sacas glucosa en la noche, le sacas en 80, 90 normal, ¿no? O sea, has consumido tu glucosa el día. Te duermes, no has comido nada en la noche, ¿sí? Y en la mañana te sacas el nuevo glucosa y aparece en 120, temprano. Por eso la glucosa en ayunas es la importante, porque hay que decir cuánto tienes de glucosa. Pero si no has comido nada en la noche, es cierto, no has comido nada, entonces tu cuerpo dice, no tengo glucosa. Entonces genera cortisol, porque tu cuerpo entra en estrés, genera cortisol y comienza a jalar, ahorita vamos a ver de dónde, comienza a jalar y genera más glucosa, ¿no? Para que puedas arrancar el día, porque ya hay varias horas en ayuno en la noche, ¿sí? Entonces, y por eso encuentras así la glucosa alta, ¿ya? Entonces, si no desayunas, peor, pues tu cuerpo va a seguir generando cortisol, porque estás en estrés y tu glucosa va a estar más alta, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado de ese detalle. Bien, entonces, ¿cómo se libera la insulina? Ya lo vimos, ¿no es cierto? La glucosa, los GLUT2 cogen a la glucosa genera piruvato, ¿no? Y la glucosa 6-fosfatasa activa los receptores de potasio, corta el canal de potasio y lo que pasa es que el calcio libera los gránulos que estaban del aparato de Golgi, las vesículas que se habían formado y libera los gránulos de insulina, las proteínas de insulina. ¿Sí? Está claro ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo detectamos nosotros la glucosa en nuestro organismo? ¿Qué hace la insulina en nuestro cuerpo entonces? ¿Por qué es importante? Entonces, la insulina se secreta en respuesta a la presencia de azúcares. Ya eso está claro, ¿cierto? Y entonces aumenta la insulina, aumenta la reserva de hidratos de carbono, porque hace que ingresen los hidratos de carbono a nuestro organismo. Pero la insulina también ayuda en algo a las grasas y en algo a las proteínas. Vamos a ver un momento más por qué. ¿Sí? Y entonces su efecto inmediato de la insulina son los hidratos de carbono y su efecto retardado tiene que ver con grasas y proteínas. ¿Ya? Entonces así es claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La insulina se autofosforila, ¿no? Autofosforila en los procesos intercelulares. Entonces la insulina va y actúa sobre el receptor beta, ¿no? De los receptores SGLT, y al actuar sobre el receptor beta de los receptores SGLT apertura el cotransporte de la insulina hacia dentro de la célula. ¿Sí? Y acá tenemos más o menos eso. Entonces la insulina viene y tienes dos receptores, alfa y beta. ¿Sí? Los receptores de insulina actúan sobre los receptores beta y estos receptores de beta son los que finalmente fosforilan una proteína que se llama tirosinquinasa y estos hacen que ingrese la glucosa, ¿sí?
ingrese la glucosa hacia las células normales. Entonces tenemos dos tipos de proteínas que van a colaborar con la insulina. Uno, en las células beta, que van a captar la glucosa y van a permitir que la glucosa libere insulina en respuesta, los GLUT. Y los siguientes son los receptores SGLT, que van a actuar sobre las células sistémicas y van a permitir que al llegar la insulina ya liberada, actúe sobre estos receptores, abra los canales de glucosa y permite el transporte activo de la glucosa por una fosforilación, ¿ya? De la glucosa hacia dentro de la célula. Dentro de la célula la glucosa va a ir ¿a dónde? A las mitocondrias, ¿cierto? Y va a producir la energía que requerimos. ¿Listo? ¿Pero qué pasa con los hidratos de carbono entonces? Los hidratos de carbono de insulina permiten el ingreso de hidratos de carbono hacia la célula. Va hacia las mitocondrias y en condiciones aeróbicas, es decir, en condiciones que existe oxígeno, comienza a producir el ciclo de Krebs y comienza a producir sus 36, 38 ATPs, ¿cierto? Listo. ¿Qué pasa en el hígado? En el hígado la insulina comienza a captar glucosa, ¿sí? Comienza a captar glucosa. Y entonces la glucosa que tenemos en el hígado comienza a depositarse, el exceso de glucosa comienza a depositar. Y entonces se incrementa la glucosinasa, ¿no? Y esto fosforila a una enzima que se llama la glucosa 6-fosfato. Entonces miren el hígado. En el hígado llega la glucosa igual actúa con insulina, la insulina se ingresa glucosa a los hepatocitos, al hígado. Ahí tenemos una enzima, ¿no? Que se fosforila, la glucosinasa que se fosforila y forma la glucosa 6-fosfato, y esta aumenta la síntesis, estimula la glucógeno sintasa. ¿Qué es la glucógeno sintasa? Es la enzima que nos va a permitir formar glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? El glucógeno es un depósito de glucosa en el hígado. ¿Ya? Es un depósito de glucógeno. Cuando tenemos mucha glucosa, vamos formando glucógeno, pero también comenzamos a producir ácidos grasos. ¿Para qué sirve el glucógeno? El glucógeno es un depósito de glucosa, ¿ya? Un depósito de glucosa. Y entonces, cuando tú consumes tus alimentos, lo consumes ahorita en el desayuno, te comes tu buen desayuno, y entonces tu glucosa sube, ¿no? Sube. ¿Qué generas? Insulina, ¿sí? Insulina. Y entonces la insulina, ¿qué hace? Lo mete a las células y lo baja el nivel en sangre, y lo mete a las células. Y entonces tú tienes energía, tu cerebro comienza a funcionar, tu aparato locomotor comienza a funcionar, estás gastando esa glucosa. Sin embargo, no solamente trabaja en tus células cerebrales, sino va al hígado, y en el hígado dice, no, yo tengo que ahorrar glucosa para más tarde, porque este empujón me va a valer 1 o 2 horas, ¿no? Entonces la glucosa se mete por la insulina, se mete al hígado, por decirlo de alguna manera, y entra al hígado. En el hígado se fosforila, ¿no? Y se forma una enzima que se llama la glucógeno sintasa. La glucógeno sintasa se encarga de, a partir de esas glucosas, de la fosforilación de la glucosa, formar glucógeno, que es un depósito de azúcar en el hígado, ¿ya? Cuando pasan las 2 horas que ustedes han comido y ya comienza a bajar la glucosa, entonces el glucógeno comienza a liberarse, ¿no? Y entonces ustedes vuelven a tener glucosa en el organismo y va a subir, ¿ya? Sin embargo, entonces, mi desayuno está bien listo, pero si tú comes más, entonces en el hígado también se van formando ácidos grasos a partir de esta glucosa. Y entonces comienzan a aparecer ácidos grasos en exceso. Cuando comes mucho carbohidrato, comienzan a aparecer ácidos grasos en exceso en tu torrente sanguíneo. Y es ahí donde lo más dañino para sus pacientes cardíacos, ateromatosos, coronarios, todo lo que tengan en el futuro, son los carbohidratos, ¿ya? No solamente basta, no pueden decirle a su paciente no comas grasas, sino lo que tienen que bajar básicamente los pacientes son harinas, carbohidratos que consumen, porque esos también producen ácidos grasos, ¿ya? Entonces producen ácidos grasos.
Ya les he dicho, los mejores pacientes que tenemos para repasar las lecciones son sus mismos familiares. Van viendo lo que van tomando los familiares y ustedes hacen su correlación clínica, van buscando para qué le han dado esto, ya, esto porque quiero bajar ácidos grasos. ¿Por qué bajo ácidos grasos en un diabético? ¿Por qué le doy medicamentos para que bajen las estatinas, para que bajen los ácidos grasos? Porque la glucosa en exceso produce ácidos grasos, estos ácidos grasos pueden llevarlo a tener una dislipidemia, aumentan la grasa en sangre y ese paciente puede tener un infarto. Entonces, por eso le damos. ¿Ya? Entonces ustedes poquito a poquito van haciendo sus esquemas de tratamiento en su cabecita, pero acordándose de cada cosa, cada paso. Ya les he dicho, la medicina no es memoria, la medicina es razonamiento, pero para razonar tienes que leer algunas cosas. ¿Ya? Entonces la glucosa aparece en el hígado, pero después, cuando pasan las horas, el glucógeno comienza a formar, a partir de este glucógeno comienza a formar glucosa. Aparte, el hígado también forma glucosa sólida, ¿ya? Y entonces tenemos un depósito importante debido a las glucosidasa y a la piruvatosinasa, ¿no?, que deshace estos enlaces, la liberación de glucosa a partir del glucógeno. Entonces, ¿qué pasa en el tejido adiposo? La insulina hace ingresar carbohidratos a las células grasas y comienza a formar ácidos grasos. ¿Qué más? La insulina, esta es una pregunta examen. La insulina tiene poco efecto realmente sobre el cerebro, ¿ya? Sobre el cerebro. Las neuronas, como han visto, ¿no?, en todos los tejidos siempre se ha dicho, las neuronas son las células más egoístas que tenemos. Te falta oxígeno, se come el oxígeno de las neuronas. Te falta energía, se come la energía de las neuronas, ¿no? Se las comen directamente con transportadores directos, no usan insulina las neuronas. Entonces, se te baja el nivel de sangre, de glucosa en la sangre, el cerebro tiene un apagón. Si ustedes están estudiando a la 1 de la mañana, antes estudiamos hasta la 1 de la mañana, ahora estudian también hasta la 1 de la mañana, o ya no estudian hasta la 1 de la mañana, se van a dormir nomás a las 8 o 9 de la noche, ¿no? Bueno, antes sí estudiamos hasta la 1 de la mañana. Y entonces, a esa hora, ¿te da hambre o no les da hambre? Sí les da hambre, ¿no es cierto? Porque las neuronas, así no estés haciendo ejercicio, las neuronas comen y siguen comiéndose la glucosa, se la siguen comiendo la glucosa. No hay descanso para las neuronas, ¿ya? Y no usan insulina. Entonces, se te baja la glucosa y las neuronas comienzan a dejar de funcionar adecuadamente. Por eso los comas hipoglicémicos nos hacen entrar rápido en disfunción cerebral. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Mantener la glucosa siempre. Y la insulina no tiene nada que ver con la ¿ya? Entonces es muy peligroso el shock hipoglicémico, es decir, cuando se te bajan peligrosamente los niveles de glucosa, porque el cerebro es el primero que sufre. No necesita insulina, tiene sus receptores directos. Y cuando comes y tienes glucosa, el cerebro se come la glucosa sin necesidad de insulina, ¿ya? La glucosa necesita eso. ¿Qué más hacen las grasas? La insulina favorece el almacenamiento de los ácidos grasos, ¿no? Entonces no hay lipasas, y la insulina aumenta el transporte de la glucosa hacia las células y la producción de ácidos grasos. Igual en el hígado, la insulina induce al ingreso de los carbohidratos en exceso, induce la formación de ácidos grasos, por lo que los pacientes que tienen exceso de ácidos grasos tienen que no solamente decirles que disminuyan las grasas, sino principalmente disminuir las harinas, ¿ya? Que es la fuente principal de donde se generan los ácidos grasos, ¿ya? Las harinas, los carbohidratos. Entonces, cuando se van oxidando los ácidos grasos, ya se convierte en malonil coenzima A, y esta malonil coenzima A produce cuerpos cetónicos, y cuando tú tienes exceso de glucosa, entras en cetoacidosis. ¿Qué es lo que sucede entonces? Un diabético
De todo esto que estamos viendo entonces, ¿de dónde creen cuál es el defecto que tiene el diabético? ¿Cuál es su problema principal? De todo esto que hemos visto, ¿dónde está la falla en el diabético? ¿Dónde? ¿Receptor de dónde? ¿Cuál receptor? El receptor es GLUT, receptor es SGLT. ¿En dónde está la falla en el diabético? En los GLUT. ¿Otros? Y si le doy insulina, entonces, ¿para qué le daría insulina? Ya, hay dos tipos de diabetes. ¿Ya? Uno, lo que dice su compañero está correcto. Como tengo falla en los receptores GLUT, tú consumes carbohidratos, llegan a los receptores GLUT, que están en qué células? Beta, las células beta en el páncreas, islotes de Langerhans, llegan y no los captan, no captan la glucosa. Entonces, ¿se libera o no se libera insulina? No se libera insulina, no se libera insulina. Ese es un tipo de diabetes. Otro es que no se forma glucosa. La glucosa, la diabetes congénita no forma insulina, pero no forma insulina. ¿Ya? ¿Qué hago entonces? ¿Para qué le doy insulina al paciente? En los dos casos, porque en uno no la libero y en el otro no la formo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar insulina ¿para qué? Para que actúe sobre sus receptores SGLT periféricos y haga que ingrese la glucosa a las células. ¿Ya? ¿Comprendida? ¿Dudas en eso? Por favor, eso es importantísimo para su posterior desarrollo. Entonces, ¿dónde me falla? ¿Dónde hay esa resistencia? En las células beta. ¿Ya? Primero, puede ser congénita, no produzco insulina, listo, no tengo células beta. Ya, estoy fregado, el niñito necesita insulina en la persona. Su tiempo de vida media es, bueno, ahora ya es más prolongado, será poquísimo, pero ya, con insulina podemos mejorar. Y el otro se va formando con el tiempo. Tanta carbohidratos consumimos van haciéndose resistentes los glúteos. Y entonces llega bastante glucosa, ya no lo capta la célula y no libera insulina. Y como no libera insulina, ¿qué tengo que hacer para mejorar a ese paciente? Darle medicamentos que hagan que la glucosa ingrese a su célula, ¿ya? Para bajar el nivel de glucosa en la sangre. Al final de cuentas, ¿qué es lo peligroso? Cuando elevamos el nivel de glucosa, llega al hígado, ¿no es cierto? En el hígado, ¿se formará glucógeno o no se formará glucógeno? La insulina no está funcionando bien, entonces forma poco glucógeno, tenemos poca reserva. Entonces un diabético comienza a sentirse débil, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene azúcar en su cuerpo, tiene azúcar en su sangre, pero no ha ingresado a su cuerpo. Y entonces ese azúcar que se va quedando en la sangre y no ingresa a sus células, entonces va formando cuerpos cetónicos. Y entonces el paciente va entrando en cetoacidosis y finalmente entra en un coma que se llama cetoacidosis diabética. ¿Ya? Entonces todo va teniendo relación, todo va correlacionándose de esa manera. Y entonces, y sobre las proteínas, la insulina es una hormona anabólica, ¿no es cierto? Nos ayuda a la incorporación de aminoácidos a las células, van formando proteínas y van formando músculo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un diabético de larga data? Estará lleno de grasa y poco músculo, ¿sí? Poco músculo. Entonces, ¿quién controla la secreción de la insulina? La glucosa. ¿Cómo la controla la glucosa? La insulina, ¿cómo es controlada por la glucosa? Por los receptores GLUT2 en las células beta, que son las que estimulan la liberación de insulina, ¿sí? De los gránulos de insulina, ¿sí? Y entonces hay un feedback. Claro, hay un feedback. ¿Se acuerdan la primera pregunta de fisiología 1? ¿No es cierto? El feedback, retroalimentación positiva, negativa. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo glucosa, tengo mucha glucosa. ¿Qué genero? Insulina, ¿no es cierto? Y esa insulina me baja la glucosa.
Y si tengo baja glucosa, no genero mucha insulina. ¿No? Es un feedback que se rompe en los diabéticos, porque ya les he explicado que los diabéticos no pueden controlar sus receptores y entonces no van a generar liberación de insulina. Y ahí tenemos la captación de la glucosa, cómo aumenta la captación de la glucosa con la secreción de insulina. ¿Qué más genera la liberación de insulina? Aparte de la glucosa, los aminoácidos, el péptido gástrico, ¿no? El cortisol genera liberación de insulina, la hormona del estrés, ¿no? ¿Y por qué genera la hormona del estrés liberación de insulina? El cortisol. Porque cuando ustedes están asustados, estresados, nerviosos, de miedo, entonces necesitan energía sus células. ¿Y sus células de dónde sacan energía? Del azúcar. ¿Y dónde viene cómo ingresa el azúcar a sus células? Por la insulina. Entonces, la liberación de insulina tiene que ver con el cortisol, con las hormonas gastrointestinales y con los aminoácidos. Y ahí tienen esa pregunta de examen, ¿no es cierto? ¿Quiénes aumentan la secreción de insulina? ¿Quiénes disminuyen la secreción de insulina? Y el glucagón, para terminar ya, el glucagón, ¿qué es el glucagón? Bueno, este glucagón es una hormona generada por las células alfa, un polipéptido también, que en el momento en que ya nuestros niveles de insulina, de glucosa comienzan a bajar, entonces comienza a secretar, ¿sí? Se va formando el glucagón en el hígado por el AMP cíclico, se fosforila, como la glucosa 6-fosfato, y de ahí viene la glucógeno sintasa, ¿no es cierto? Y esta glucógeno sintasa va formando glucógeno a partir de glucosa, Entonces, el glucagón es una hormona hiperglicemiante, es decir, cuando nuestros niveles de glucosa bajan, el glucagón comienza a liberar glucosa a partir del hígado. Y esto es lo que nos permite mantener nuestros niveles de glicemia en las horas de ayuno. ¿Cuáles son las horas de ayuno? ¿Están en horas de ayuno ahora o no? Están en horas de ayuno. Cuando comen, han comido, pero ¿de aquí hasta qué hora vuelven a comer? ¿Hasta qué hora aguanta su cuerpo? Hasta las 12 aguanta, a las 10 no les da hambre. Todos los ven en la cafetería y las 10. Ya. Algo comen a las 10, aunque sea fruta, ¿no es cierto? Y la fruta tiene azúcar, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace el glucagón, ¿no? O sea, desayunas, sube tu glucosa. En 2 horas comienza a bajar. ¿Debido a qué? A la secreción de insulina, ¿sí? Y cuando comienza a bajar, tus células piden alimento. Ya, se van hasta las 12. Entonces, ¿van a seguir bajando sus niveles de glucosa? No. Cuando llega esa hora de ayuno, entonces se activa, ¿no es cierto?, la glucogenólisis y el hígado comienza a romper los enlaces que formó y comienza a liberar glucosa, ¿sí? Comienza a generar glucosa. Y esta glucosa hace que se eleve nuevamente el nivel de glicemia. ¿Ya? Eleve nuevamente el nivel de glicemia. Entonces, por eso se dice que el glucógeno es una hormona hiperglicemiante. ¿Qué más? Inhibe la glucólisis, es decir, inhibe que se hidrolice el deshacer glucosa, ¿no? Inhibe también el metabolizar la glucosa. Entonces, el glucógeno estimula la gluconeogénesis, no la glucógenogenesis, la gluconeogénesis, es decir, estimula la formación de glucosa. Aparte, el glucógeno también hace que salgan los aminoácidos hepáticos, ¿no? Los aminoácidos que estaban ahí en el hígado. Y
Y estas enzimas que van a hacer que se forme glucosa a partir del glucógeno son la piruvato carboxilasa, la fructora 1,6-fosfatasa, y estos hacen que se libere glucosa al torrente sanguíneo a partir del glucagón. Pero como les decía, cuando nosotros también tenemos exceso de glucosa, comenzamos a formar malonil, ¿no? ¿Cierto? Coenzima A. Y este malonil produce cuerpos cetónicos, y entonces es cetogénico. Y entonces el glucagón es cetogénico también, porque libera exceso de glucosa a veces y puede producir cuerpos cetónicos. Entonces yo creo que ya está bien claro de dónde viene cuando tiene un paciente diabético. Cuando viene un paciente diabético que no libera insulina por falla en los receptores o porque no tenía insulina, ¿no? Son dos tipos de diabetes diferentes, ¿eh? La diabetes tipo 1, que viene neonatal, que viene con el recién nacido, no generas insulina, no tienes gránulos de insulina en el páncreas, entonces nunca vas a tener insulina, el azúcar se te va a subir. Ese paciente desde niño necesita insulina, ¿ya? Exógena. En cambio el otro no. Vamos pasando nuestros años y nuestra dieta, todo con los niveles altos de glucosa hacen disfuncionales nuestros receptores. Y entonces, esos no voy a poder, cuando se malogra mi GLUT, no voy a poder liberar gránulos de insulina. Y entonces, ese es el otro tipo de diabetes, diabetes tipo 2. ¿Ya? En ambos tipos de diabetes, cuando sube el nivel de glucosa y con el glucógeno sube el nivel de glucógeno, ¿no? De glucosa, entonces cuando tenemos niveles ya mucho más altos de glucosa, 280, 300, 400 de glucosa, esta glucosa comienza a formar cuerpos cetónicos a partir de la disfunción de la acetilcoenzima A, como hemos visto, ¿no? Entonces comienza a formar cuerpos cetónicos, ¿ya? Y al formar cuerpos cetónicos, nuestro organismo entra en acidosis. Y esto se llama cetoacidosis diabética, o que ustedes lo conocen como coma diabético. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque va subiendo el nivel de azúcar, y el nivel de azúcar no ingresa no ingresa a las células. Mis células siguen de hambre, ¿no? No ingresa a las células. Y entonces este nivel de azúcar va a hacer que se formen cuerpos cetónicos, y esto va a generar una cetoacidosis generalizada que se llama cetoacidosis diabética, muy peligrosa. En otros casos, nos vamos al otro extremo. No estoy comiendo, no como, estoy pasando largas horas de ayuno, y entonces de pronto o me ponen insulina, como he visto algunos, no comen, algunos diabéticos que no desayunan y se ponen su insulina porque piensan que ellos tienen que ponerse a las 7 de la mañana y se la ponen a las 7 de la mañana, y les explican que tienes que desayunar, pero no, ellos se olvidan de desayunar, se ponen insulina, y entonces tus niveles de glucosa bajan, ¿no? Y cuando bajan tus niveles de glucosa, ¿qué pasa con tus neuronas? No tienen la glucosa, las neuronas necesitan glucosa 24 horas del día durante toda su vida, y entonces no consumen, entran en disfuncionalidad, y el paciente entra en un coma, pero un coma hipoglicémico, ¿ya? Coma hipoglicémico. Diferente al coma, a la cetoacidosis diabética, que es hiperglicémico, ¿no? El coma hipoglicémico va por el otro lado. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Es mucho más peligroso, ¿sí? El coma hipoglicémico te puede matar a un paciente un ratito, y si lo despiertas, lo reanimas, de repente va a quedar una disfunción cerebral, porque las neuronas necesitan glucosa sí o sí, ¿ya? Entonces, más riesgoso es la hipoglicemia que la hiperglicemia, mucho más riesgoso. Entonces, el glucagón, ¿no? El glucagón controla la secreción de la glucosa. En hipoglicemia aumenta la secreción de glucagón, aumenta la liberación de glucosa. Y en hiperglicemia disminuye la secreción de glucagón, ¿cierto? Disminuye la secreción de glucagón. ¿Quién más libera glucagón? De las células alfa para liberar glucosa, los aminoácidos, como decíamos entonces.
La insulina libera aminoácidos, ¿no es cierto? Ayuda a la liberación de aminoácidos. Sí, ayuda a la absorción de aminoácidos. Y el ayuno y el ejercicio estimulan la liberación de glucagón. Todo esto entre la corrección de la fisiología. En el caso que haya alguna disfunción, entonces vamos a tener hiper o hipoglicemia, ¿no? Y ahí tenemos más o menos el metabolismo del ayuno en la comida. Eso toman en cuenta porque también es lo que es, ¿no? De insulina y diabetes vienen dos preguntas. Y entonces, cuando viene el ayuno, entonces yo libero más glucagón, aumento mi liberación de glucosa y me equilibro. Sin embargo, existen, este es el estado postprandial, por ejemplo, ¿no? En el estado postprandial, entonces se libera insulina, se absorbe la glucosa, ¿ya? Y al pasar las horas, entonces el glucógeno comienza a actuar, comienza a liberar, el glucógeno comienza a liberar, el glucagón comienza a romper los enlaces del glucógeno, ¿sí? El glucagón comienza a romper los enlaces del glucógeno y se comienza a dar estímulo a los músculos, azúcar a los músculos, todo. Pero todo eso requiere que funcione correctamente el insulina, ¿ya? Entonces, es un equilibrio permanente entre el glucagón secretado por las células alfa y la insulina secretada por las células beta, ¿ya? Es un equilibrio permanente, que tiene que ver también con el metabolismo de grasas y de aminoácidos. Entonces aquí no estamos hablando de un eje hipotálamo, hipófisis, páncreas, ¿no? Estamos hablando de la concentración de glucosa y directamente trabaja con el páncreas. Entonces, ahora sí, el páncreas es importantísimo. La somatostatina, bueno, la somatostatina se genera por las células delta. La somatostatina, ¿dónde más la hemos visto? ¿Dónde más le hemos visto la somatostatina? Acuérdense, 2 semanas estamos en esto. Y ya, la somatostatina la hemos visto en el hipotálamo, ¿cierto? ¿Y dónde más la hemos visto? Cuando hemos hecho digestivo. En el estómago, ¿sí? En el estómago. Sí, entonces hemos visto la somatostatina en todos los lados. Entonces, la somatostatina inhibe la secreción de glucagón y de insulina, ¿sí? Se sintetiza en las células delta. Entonces, cuando no hay alimentos, la somatostatina trata de actuar inhibiendo la secreción de insulina, pero el problema es que también inhibe el glucagón, y entonces puedes entrar en hipoglicemia, ¿sí? Hipoglicemia. ¿Y qué es la diabetes? Entonces hay 2 tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, ya les expliqué específicamente cómo es la tipo 1, que no produces insulina y entonces desde niño eres insulino dependiente. Tenemos 30 formas de insulina en forma exógena, ¿ya? No hay problema, insulina humana, insulina cristalina, insulina de larga duración, de corta duración, etc. ¿Ya? Entonces eso nos ha ayudado mucho en los pacientes diabéticos. Antes los tipo 1, que son congénitos, que son la diabetes infantil o juvenil, se nos morían a los 20 años, ¿no? Por comas por cetoacidosis, lo hacían rapidísimo y se morían, comas hiperosmolares. Recuerden que la cetoacidosis y el aumento de glucosa nos lleva a un coma hiperosmolar, ¿no es cierto? Porque ¿quiénes son los que controlan la osmolaridad del plasma sanguíneo? Sodio y glucosa. Entonces, si tú aumentas un montón el azúcar en la sangre, te va a llevar a un nivel hiperosmolar. Y si es que, y la diabetes tipo 2, la que les digo, ¿no? Que con el tiempo, con la dieta, o a veces tenemos pacientes que se enferman del páncreas y entonces nos hace resistencia a los receptores, ¿ya? Nos hace resistencia. Entonces la tipo 1 definitivamente necesita insulina. Y la tipo 2 necesita diversos tratamientos. Aumentamos la liberación de insulina, generamos tratamos de mejorar la capacidad de los receptores con diversos medicamentos, o tratamos de evitar la absorción de muchos carbohidratos, etc. ¿Ya? Entonces ese es el manejo. Bien, jóvenes, creo que ahí lo dejamos. ¿Ya?
Bien.